Muy buenas muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo un video diferente, evidentemente para nadie es un secreto que estamos en pleno clasificatorio. El mes pasado esto lo hice en stream, sin embargo ahora me encuentro de viaje, no puedo hacerlo en stream. Al menos la computadora que tengo no sé si aguante estar en el emulador mientras estoy haciendo el stream. Así que bueno, al menos se los traigo aquí en un video. Evidentemente no vamos a mostrar contra quiénes jugamos porque podríamos estar estropeando la estrategia de alguien. Yo sé que la gente se pasa las alineaciones de cada uno y todo esto, pero tampoco es la intención ventilar esto aquí en directo o al menos en un video todavía cuando se está llevando a cabo precisamente el clasificatorio. Pero la intención de este video es que vean lo que se está jugando en el meta actual de manera mucho más competitiva de lo que es duelo galáctico y las estrategias que yo suelo tener y suelo ejecutar a la hora de elegir alineaciones. Antes de empezar, quisiera hacer algún anuncio, o mejor dicho, alguna situación interesante o que para alguien puede ser relevante. Y es que, por si acaso, para las alineaciones que yo estoy jugando, como les dije en mi anterior video, estoy utilizando la bonificación de los puntos de salud. Sí, así como lo están escuchando, incluso por encima de la bonificación de perforación. Porque si se han dado cuenta, en las alineaciones que estoy jugando van a ver que me va a ayudar más la vida que en este caso los 8 puntos de perforación que puedo estar adquiriendo. Sin más que agregar, empecemos. Ok, para la primera partida tenemos una suerte de mirror. En realidad no voy a poner todas las partidas, pero sí las más importantes o las que tienen algo curioso. Y aquí van a ver algo bastante curioso a pesar de que es un mirror. Esto me gustaría contarlo. Existe esta alineación, todo el mundo sabe cómo funciona, todo el mundo sabe cómo juega. Aquí hay dos cosas muy importantes que me gustaría comentar. La primera, que el toro yo prefiero que vaya antes que Manigoldo. Cuando el toro se muere y mete los pisotones sirve demasiado porque ayuda a ganar más marcas de fuego fatuo, las famosas bolas de Manigoldo, porque después el toro mete el pisotón y él puede curar todavía más. Recordemos que la cantidad de daño que hace e incluso la resistencia de Manigoldo es según las marcas que tiene. Si él se va a mover primero no va a hacer tanto daño. Aquí calculé mal, mi intención era que otro mate al toro, lo termina matando Manigoldo cuando activa el campo. El suyo está más de chill porque no mata a mi toro. Eso a veces también juega en contra cuando intentas calcular tu estrategia. Thanatos detona, se me muere Saga. Ya la situación está complicada. Lo vamos a poner en por 2 para ver un poco mejor las acciones. Aquí el pisotón me ayuda porque yo reflejo todo y la partida termina así. Uno diría que ya perdí. Claro, el oponente tiene 3 personajes y yo tengo solamente 2. Si contamos los fantasmas. Y encima el mío va a estar congelado. Pero aquí sucede algo curioso. Yo decido no dejar de jugar, decido seguir. No me importaba, dije bueno, si me gana da igual. Pero me puse a calcular y que con los pisotones que había hecho se iba a morir primero su personaje y queda este escenario. Sí, gané con el fantasma en el último ataque. Para esta siguiente partida el oponente decidió repetir la alineación, algo que es válido, sobre todo si, por ejemplo, en tu estrategia estás jugando solo con el mixer y tienes unas alineaciones fijas y todas tus apuestas están en esa canasta. Bueno, es entendible. Y en este caso la estrategia que yo suelo utilizar es no intentar pegarle mucho al huevo, ya es suficiente con Thanatos detonando, con el toro, con los contraataques, con Manigoldo, como ustedes ven, metiendo esa cantidad también de daños. Prefiero 1000 veces que mi señor Afro vaya más tranquilo, en este caso limpiando pies si es que se puede, porque a veces Hashun te limpia los pies gracias a su poderosa pasiva y ya no hay nada más que hacer, sencillamente no puedes hacer otra cosa. Entonces en el turno de él decido esconder y limpiar. Esta es una partida en la cual hay que esperar, hay que saber aguantar y sobre todo tomando en cuenta no que estamos robando vida, no que estamos robando daños. Esta no es una alineación de desgaste, es más de reflejos. Sin embargo, si aguantamos para que después nuestro Afro pueda pegar tranquilo, pues es mejor, ¿no? Y es lo que decido siempre hacer, o sea, decido jugarlo de manera tranquila. Incluso si es muy obvio que el oponente va a jugar esto, prefiero sacar hasta el propio Afro y meter Albafica, y la partida es un ganar-ganar porque quitas daño con Albafica, no tienes ese temor de que va a pegarle muchas al huevo, y al huevo incluso empieza a hacer menos daño también porque el huevo tiene un techo de los daños y ese techo es precisamente el campo que Albafica puede jugarle en contra porque el techo es su ataque. Entonces bueno,
Aquí básicamente eso, lo que les dije, aguantar. Ya estamos en la ronda 3, en la ronda en la que debería resolverse esto. La clásica siempre controlar a Manigoldo con Caín. Y bueno, a pesar de que Thanatos va a detonar, eso nos ayuda en los daños a nuestro favor. En este caso a favor del Afro. Así que bien, por ahí Partita taunteó, incluso una confusión, se agradece porque si se la metía al Afro, ahí sí se venían cositas al canal. Tenemos un Afro muy agresivo y estamos repartiéndonos el daño precisamente con el tema del campo de saga. Pero bueno, entonces aquí no hay mucho que hacer. Viene Afro con un gasto muy fuerte de energía a terminar el trabajo básicamente. Entonces aquí quería comentar algo con respecto a la otra alineación, la que juega el oponente y yo también juego, que es muy valioso también entender, y es el tema de los órdenes también, no solamente de como hemos dicho, del toro y demás, sino otras cosas que vamos a ver después. Ok, aprovechando este mirror, que oye, lo aprovecho también para comentar algunas cosas. No se preocupen que vamos a ver otras alineaciones. No todas están jugando, o no todos los de Jamir están jugando lo mismo. Quería comentarles que existe aquí otra variación, a pesar de que es la misma alineación. Lo que están viendo en su pantalla en este momento es un señor Saga que es de daño, pero que está esperando ser protegido primero por Shion Sapuri para meter los daños. Existe otra variación que sería un Saga muy rápido, uno que intente ser más rápido incluso que Shion Sapuri. ¿Para qué? Para pegar fuera de los escudos, de esa protección adicional que te da Shion si que te encuentras en un mirror. Entonces, claro, esa es otra estrategia, cualquiera de las dos es válida, pero siempre hay que tomar en cuenta qué tienes en tu cuenta, en tu alineación, en tus propios recursos, vaya. Pero bueno, en este mirror, que como ven es un poco más reñido que el anterior, había una diferencia de cuentas en el anterior, por eso no pude calcular de manera tan fácil el tema de cuándo el toro se va a morir. Aquí sí que lo pude hacer. Mi estrategia fue sencilla, hacer que el toro sea el que mate para que mis otras amenazas estén tranquilas en el campo. Sin embargo, aquí hay un problema, y es que el toro de él todavía no se ha movido, entonces un pisotón con el campo de Saga es un dolor espectacular, pero hay que asumirlo. Entonces decidimos abrir el campo, lo normal, mete el pisotón, Thanatos detona y se viene el Camus del oponente que va a hacer mucho daño. Es obvio, ha estado reflejando demasiado, de hecho se muere por el propio reflejo. Y aquí, por azares del destino, nos quedamos en otra partida de infarto, pero aquí sí tengo que ser un poco más sincero. De hecho, mi Shion Sapuri está en el mixer, entonces el hombre va a aguantar bastante y va a hacer buen daño. A pesar de que el oponente me mete crítico, no es suficiente para matar a mi personaje. Me deja mucho que pensar con respecto a este Shion, porque también aguanta, aunque claro, yo he hecho el mismo daño sin ser crítico. Y bueno, aquí incluso haciendo cochinos, como todos sabemos, Shion con el básico se cura una base de su vida. Si lo tengo en el mixer, cuando meta el básico me voy a curar un montón. Sí, casi 60k de vida. Evidentemente el oponente no me iba a matar. Ok, ya llegados a este punto y con la misma partida, es decir, con el mismo oponente, mejor dicho, le agradezco primero al oponente porque decide jugar a Mew, algo que es diferente y está bueno verlo. ¿Cómo se va a desarrollar Mew en una alineación donde tenemos muchos curadores? Está Hashun, está Ofiuco, la propia Serafina también cura. Esto va a ser muy interesante de ver, y de hecho estamos viendo que no hemos tenido muchos turnos y Mew ya está evolucionando. Esto es relevante. De hecho, como les comentaba, aquí mi Afro tuvo que pegar, no tuve otra opción porque ya me habían limpiado básicamente los piecitos. De hecho, el oponente decidió pegarle al señor Ofiuco y entonces por eso se limpiaron los pies. Calculado o no, fue muy buena estrategia por parte del oponente. Y bueno, ahora vamos a ver lo que sigue, ¿no? Tenemos a una partita que tauntea felizmente al toro y un Mew que está próximo a salir ya. O sea, en esta ronda simplemente se dedicó a evolucionar y poner sedas y en la siguiente ya sale. Miren la cantidad de daño que le hace a la partita que termina gastándome la resurrección. No está tan sencillo y Mew no está haciendo un espacio vacío. Algo que es muy interesante de ver. Al inicio del video con la primera partida les comentaba que aquí me gusta poner, por ejemplo, a Albafika, si sé que el oponente va a jugar esta misma alineación. Pero claro, él decidió quitar a Saga y poner a Mew. Si yo traía a Albafika aquí no iba a hacer nada, porque los daños iban a ser bajísimos. Entonces, el oponente tal vez pensó eso, o tal vez sencillamente tuvo otra estrategia diferente, pensando de repente un eventual brillo, lo cual también es válido. Mew contra el brillo, si llega a aguantar, si llega a salir, puede ser un dolor de cabeza.
Pero bien, aquí Partita haciendo el trabajo, taunteando como lo tiene que hacer, y obviamente las reducciones de daño, ya sea por la cantidad de defensas que hemos conseguido por las curaciones de el señor Ofiuco, por el mar de coral que permanentemente lo estoy renovando, nos ayudan a seguir aguantando, ¿no? Entonces bueno, Thanatos detona, se hacen los daños, mi Afro no tiene que pegar, no pega, le limpia los pies a una Serafina que se movió 2 veces en la ronda anterior, así que no tengo problemas con el tema de los reflejos, y sencillamente, como les dije, ¿no?, la estrategia de estar controlando permanentemente al señor Manigoldo de nuevo me vuelve a servir. Algo que es valioso es también intentar controlar a Mew. Si Mew tiene 2 turnos, por más de que lo absorbas en este, va a pegar el siguiente. Eso es algo también importante que se debe tomar en cuenta, y es precisamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Va a caer un ojo, viene Mew, se hacen los golpes, se absorbe, viene el segundo golpe que Partita nuevamente vuelve a tauntear. Sin embargo, ahora van a ver, porque he perdido 2 partidas, las vamos a ver, cómo Partita decide a veces no tauntear. Y de hecho son con alineaciones diferentes, así que se agradece para poder verlo también aquí en video. Así que bueno, Afro aquí resuelve, ¿no? Y ya está, se acabó. Solamente hay que terminar de matar al señor Manigoldo y ya estaría. De hecho está con 3 marcas de sangrado. Recuerden que él, si llega a 5, las detona. Efectivamente es lo que termina pasando, ¿no? Ok, con respecto a las partidas que perdí, bueno, perdí 2. Esta es una de ellas. Estoy poniendo la definitiva, porque poner las 3 partidas no nos va a dar para el video. Vamos a gastarnos aquí demasiado tiempo. Pero sí quería enseñarles esto. Básicamente las velocidades me acompañan, porque se va a mover mi Ofiuco, puede poner un secreto y Afro se encarga de todo. Pero miren lo que pasa. A pesar de que uno calcula absolutamente todo y que los daños no son tan agresivos, oye, se puede morir y se va a terminar activando el campo. Perfecto, pero en ningún momento le dio a este señor, y Partita tampoco taunteó. Los ataques fueron directos sobre el señor Caín. Se murió sin más. Obviamente con esa cantidad de ataques no iba a aguantar. Entonces, ¿ahora qué hacemos? El Afro necesita conseguir de alguna manera rosas, pero sencillamente no las va a hallar. Entonces, mira, por más de que le doy doble turno, intento ganar algo de marcas y tal, Afrodita va a quedar bastante complicado. Logro matar al señor Alon, lo cual también está bueno. Este es un Alon que está en el mixer, se nota evidentemente, sobre todo por este tema de jalar, en este caso la cantidad de daño que hace y que nos termina metiendo mucho daño con el campo. De hecho, aquí decide resetear a la doña y la reseteó sin problema. O sea, nuestra Partita no apareció, no taunteó. Y por eso también perdimos, porque perdimos el primer stack de la primera ola, que en este ataque nos hubiera tal vez congelado al enemigo para que no se mueva más. Y eso obviamente nos jugó muy en contra. Un Afro que ahorita tiene 11 rosas, 13 con las que acaba de ganar. Si hubiese tenido un chance más, habría hecho algo interesante. A pesar de eso, intento controlar un poco la partida, pero ya no se puede, o sea, es demasiado. Además, recuerden que los campos de la propia Sasha complican todo, ¿no? O sea, cuando Sasha deja las 4 marcas, sencillamente se acaba la partida, porque van a revivir. Entonces, aquí, si bien estaba bastante complicado, intento conseguir todos los secretos, todas las habilidades de Oricalco de la propia Serafina, pero no va a ser suficiente. Ya tengo todas, acabo de compartir mis daños con los otros oponentes, parece que tengo el tirito, pero aquí hay un problema. No pude congelar a la señora Sasha. Entonces Sasha ahora tranquilamente puede primero volver a abrir el campo, que era algo que yo quería intentar frenar, porque si el campo no está presente, se muere, así tenga 4 marcas. Entonces aquí ya perdí el campo, primer problema. Segundo problema, no sé si se dieron cuenta, pero Chejima lo curó un montón, ya estaba medio muerto, pero Chejima se encarga de curar y encima ahora ni siquiera logro congelar. Entonces sí está muy complicado el escenario. Aquí congelo a los 2, pero claro, le acabo de hacer el 100% de la vida ya en este momento, y ahora con la inmunidad no hay forma, no se puede ganar esta partida. Sencillamente el oponente terminó ganando, y de hecho, de nuevo, Partita, al menos en las partidas anteriores, de los anteriores clasificatorios, no me había dado este tipo de escenarios en los cuales tauntea muy por el final, o de plano no tauntea. No digo con esto que se haya nerfeado, pero es que Partita es así. Es una unidad que se presta para esto precisamente, para el tema de que, oye,
te puedes dar una de las partidas definitivas o puedes perderla tranquilamente. En este caso fue eso, perdimos y sí, el brillo sigue estando vigente por situaciones como esta. Si bien Partita puede meter muchos reflejos en esta alineación, sigues lanzando la moneda. Miren aquí, se habría muerto este señor, pero incluso revive. Entonces no hay forma de poder conseguir una partida. Y bien, aquí tenemos otra partida de esas decisivas, pero que es curiosa. El oponente está jugando una alineación casi como la que yo estoy jugando, con la diferencia de que él está jugando con Ofiuco. Su anterior alineación estaba sin Ofiuco, era una alineación rápida. Y bueno, en este caso, de nuevo, a veces se me complica y también depende mucho de quién tienes al frente el tema de poder calcular a quién le va a sacar el alma el toro. Que crean o no, esto es lo más relevante en esta partida, al menos en este escenario donde hay una suerte de mirror. Pues aquí decido marcar a Manigoldo también para que cuando se mueva tenga una buena ira, a ver si detono antes, y obviamente calculando que iba a tener esta detonación primero. Sin embargo, ya la primera detonación nos dice que se vienen buenos daños. También es verdad que el oponente está jugando con Resu, es obvio, porque lo está jugando en el Ofiuco, así que no me preocupa tanto. Decido sacar el alma calculando que va a revivir y que tal vez al final de la ronda le van a terminar sacando el alma a mi pobre Manigoldo por los daños que se hacen al final. Sin embargo, con los reflejos de daño, y lo van a ver ahora, aunque yo decido por eso esconder a Thanatos, van a ver lo que termina pasando. Bueno, el Thanatos de él detona, se hacen buenos daños, mi Thanatos está a punto de detonar, no detona, y detona ya para el final después de los daños del Manigoldo. Y sí, es precisamente mi Thanatos el que termina matando, el Thanatos que está escondido, el Thanatos que se supone iba a ser el futuro de la industria, ahora ha quedado totalmente revelado. Entonces, de hecho, mi Thanatos se movía antes que el de él, entonces yo había calculado eso. Es una buena escondida, es una buena estrategia, pero no es suficiente. Su Thanatos detona, se me mueren absolutamente todos. El pisotón tampoco es suficiente. Obviamente estamos en un escenario complicado. Y bueno, esto era lo que les decía, ¿no? Con respecto a que vaya primero el toro antes que Manigoldo. El oponente también lo hizo y me ganó. Pero bien, también están los brillos clásicos, es decir, si bien el meta sigue siendo casi el mismo con respecto al tema de los brillos, aquí el oponente decide hacer cosas diferentes, decide por ejemplo abrir el brillo y meter el miso, no decide abrir el campo con Sasha, decide simplemente meter básicos con el señor Saga, lo cual me parece que es algo acertado. Está intentando matar a como dé lugar al señor Thanatos y la partida va a llegar a un punto en el que se complica. Ahora, obviamente he elegido a las cuentas más ballenas, las cuentas más mamadísimas, para que puedan entender o ver lo que están jugando ellas. Me ha tocado gente que está jugando Evil Saga, me ha tocado gente que está jugando con el dragón, y sin desmerecer, miren lo que pasa aquí, esa ejecución al toro como duele. Sin desmerecer a nadie, la verdad es que es mucho más vamos a decirlo, fácil ganarle a una cuenta o a personas que están con cuentas más pequeñas y encima jugando con unidades no tan meta, ¿no? Las cosas como son. Bueno, aquí me quedo con Manigoldo y el señor Saga. Este es un Saga que está renacido, así que por ahí me dio un tirito cuando lancé la segunda al inicio, mejor dicho al final de la ronda anterior. Pero bueno, aquí lo que tengo que hacer es obvio, ¿no? Tengo que hacer que el señor Mani aguante hasta el final. El oponente decide hacer esto, lo cual me llama la atención porque era obvio que se había muerto la doña. Pero bueno, los daños no le alcanzaron con la de 3. De hecho, por eso había también protegido a mi Manigoldo. Y ya, se vienen los daños por parte del señor Shura que están siendo reflejados. Decide pegarle a él, pero bueno, igual iba a reflejar porque el daño que hace es en área. Y aquí me pasa algo curioso. Miren esto. Recuerden que siempre los daños son según la cantidad de marcas. Como no tenía tantas, no le hice tanto, pero al final gané la partida. Y bien, ya en esta última partida, digamos, estoy dejando de fondo una partida con Evil Saga para que no se quejen de que, oye, no vimos esas partidas raras, que sí que hay, pero generalmente son propios de gente que no está jugando para clasificar, está buscando divertirse, lo cual es válido. Y es que esto es algo importante, a día de hoy no es tan sencillo clasificar a Hamir, ¿eh? Esto quería aprovechar para decirlo ahora. Si bien en mi caso y en algunos otros son muchos los que repiten, hay muchos que tienen buenas cuentas y que se quedan afuera por algún motivo, un mal cálculo, RNG, incluso hasta bugs. Pero
En mi caso, lo que sí puedo decir es que ya a día de hoy el meta está muy marcado. Los armados son lo que determinan esas pequeñas cositas que les digo, como que el toro de Virantes que Manigoldo, o incluso aquí que están viendo esta partida donde no está pegado Caín a Afrodita. Eso es un gran error, porque si no le pegan a Afrodita y de paso a Caín, y se te mueren los dos a la vez, ¿no? Entonces ese tipo de cositas que ya no pasan por cálculo, y deberían pasar por cálculo porque son demasiado relevantes, son las que terminan dándote tal vez una ventaja en el mejor de tres, y las alineaciones siguen siendo las mismas. Por ahí hay algunas variaciones interesantes que yo les prometo los demás días voy a seguir presentándole partidas si es que encuentro algo diferente, pero de momento la verdad es que no, y en muchos de estos casos lo que más pesa es la cuenta, ¿no? Y de hecho algunos, y los que me han ganado, los dos que me han ganado, tienen cuentas menores, no cuentas pequeñas a nivel competitivo, están por arriba del promedio, pero en relación a la mía no es pues una cuenta tan grande o tan alta, ¿no? Estamos hablando de diferencia de 1 o 2, que es sobrellevable, pero que demuestra que la gente aquí de verdad está jugando al todo. Y bien, eso es todo por el día de hoy. No se preocupen de ese Thanatos horrible con la cara pintada, lo voy a cambiar, la verdad. De hecho, ¿por qué no lo cambiamos aquí en el video? A ver, vamos a poner el mítico, el que toda la vida fue, el señor... ¿Dónde está? El señor Suikio Marinerito, grande, un barquero, un argentino. Bien, esto... Y bueno, muchachos, por si acaso, bueno, le cambié el nombre a la cuenta. Creo que es obvio que ahora sí van a saber quién soy yo. Voy a jugar el Hamir yo íntegramente. Los anteriores he estado jugando con algunas personas que me ayudaban porque no he estado teniendo mucho tiempo. Ahora no es que esté mejor de tiempo, pero oye, me hace ilusión al menos este primer Hamir jugarlo yo solo. Voy a ser sincero, es probable que me eliminen porque voy a jugar cosas diferentes. Sí, puede que 2 de las 3 alineaciones sean las mismas. No prometo nada, pero quiero una tercera alineación con cositas que sean diferentes de antes, ¿no? Así que voy a estar pensando en qué rayos jugar, aunque primero hay que clasificar, nunca hay que ser tan soberbio. Así que sin más que agregar, muchachos, nos vemos en la próxima. Saluditos a Nichi, que nos ha ayudado ahora sí con la edición porque había que recortar un montón. Y no se preocupen que si sale algún Cosmos, algún personaje nuevo, voy a estar comentándolo. Me han estado pidiendo mi opinión sobre el nuevo Cosmos, este que salió, el legendario. Se podría explicar algunas cosas de él, lo podríamos hacer más adelante, pero ahora vamos a estar con el tema de Hamir. Si mañana hay alguna alineación o partida emocionante, muy importante, nos vemos mañana, muchachos. Así que adiós.